todos, ya estamos a punto de comenzar nuestra segunda charla de este segundo ciclo de charlas online que CIEMAX ha generado sobre cómo retomar el proceso de aprendizaje en la escuela. La charla de hoy tiene la temática de planificar para el retorno. Así que hoy día, como les había contado ayer, vamos a ir un poco más hacia lo medular en torno a este proceso. Antes que comencemos la charla, importante recordarle a todos que todavía sigue vigente el concurso que tiene CIEMAX en torno a este curso sobre Decreto 67 para poder impartir de manera gratuita en sus colegios. Tienen plazo para participar hasta las 2 de la tarde y a continuación de eso en la tarde se van a para que quienes todavía aún no participan, no pinchan el link sobre este concurso, puedan buscar en el fanpage para que puedan participar, ¿ya? También recordarles que todas las preguntas que ustedes vayan generando las vamos a ir respondiendo al final de la charla para que así podamos generar la continuidad en cuanto a la información que le estamos entregando, ¿sí? Y eso, la verdad que estamos bastante contentos por la llegada que ha tenido esta temática. Sabemos que es una temática conflictiva, es algo que estamos enfrentando de manera inmediata en cada uno de nuestros contextos escolares, por lo tanto, de verdad que nos sentimos muy contentos de poder entregarles una herramienta o luces que les permiten a ustedes ir tomando decisiones adecuadas, ¿ya? Como les contaba, la charla de hoy es planificar para el retorno y nos vamos a ir directamente a lo medular en cuanto a todo lo que implica la planificación en sí misma, ¿ya? La ruta de trabajo en torno a esta charla va a ser un poco en base a dos temáticas. La primera es priorizar para implementar el currículum, cómo nosotros hacemos esta priorización. Recordemos que ayer vimos el currículum, vimos los programas de estudio y vimos algunas luces de cómo poder en el fondo dar una bajada desde un diseño curricular a este programa de estudio. Hoy día lo que vamos a revisar en particular es cómo hago yo la priorización, porque ya sabemos que tenemos que tomar ciertas decisiones. Ahora, ¿cómo las debemos tomar? Eso es lo importante. Vamos a esperar antes de comenzar algunos minutitos, ¿ya? La idea es que en la medida que se vayan conectando, igual que ayer nos vayan contando desde dónde son, desde dónde nos están mirando y cómo podemos ir y cuál es el alcance que estamos teniendo en cuanto a lo de charlas que estamos generando, ¿ya? Quiero un poco también, ayer, cuando estábamos finalizando la charla, nos dimos cuenta que teníamos una pregunta que nos hicieron sobre la conceptualización que hicimos entre que los programas de estudios tenían ciertas premisas y estas premisas tenían que ver con el conocimiento, las habilidades y las actitudes. Entonces, quedamos al debe con esa pregunta que nos pedía que por favor profundizáramos un poco más en torno a eso, ¿sí? Entonces, un poco para ir a lo medular con esa situación, antes de que comencemos directamente con la charla, es comentarles que el programa de estudio, en su descripción previa para cada una de las asignaturas, va comentando o hace una introducción en torno a cuáles son los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se esperan. Esta información viene desglosado del programa general del currículum nacional en términos general, ¿ya? Y desde ahí, desde esa premisa general, se hace la bajada para cada una de las asignaturas. Es importante que ustedes sepan que los objetivos de aprendizaje están generados desde ahí. Cada objetivo de aprendizaje tiene como premisa un conocimiento, ¿ya? Que es ahí donde se condensa este concepto. Y junto con eso también hay habilidades que tienen que desarrollar por cada una de las asignaturas.
Ahora, no todas las asignaturas consignan habilidades y eso lo vamos a revisar en la charla de hoy. Algunas asignaturas lo consignan como ejes de aprendizajes y a partir de eso es que se pueden ir desglosando estas habilidades que se esperan. Ahora, respecto de las actitudes, tiene un poco que ver con la transversalidad del programa, ya cómo hay un cruce y que también lo vamos a ver en torno a lo que en este cambio curricular que se propone, hay una generación de ciertas habilidades en torno al desarrollo de este ciudadano para el siglo XXI, que lo vamos a ver en la presentación de hoy día. Y desde ahí un poco se desglosan estas actitudes que tiene que tener un estudiante al momento de abordar su proceso de aprendizaje. Y que están consignadas de manera explícita y que al momento de planificar yo debería seleccionar ciertas actitudes. De hecho, en el currículum están designadas por unidad. Si ustedes revisan el programa de estudio, van a poder ver la unidad planificada con los objetivos de aprendizaje que pretende, sus respectivos indicadores para cada uno de los objetivos, y un poco más abajo aparecen actitudes que están ¿cómo se llama esto?, consignadas para esa unidad. Entonces, bajo esa premisa es que se genera el programa completo. Entonces, son igual temáticas que vamos a abordar hoy día. ¿Ya? Ya. Entonces, después de eso, partamos entonces con esta ruta de trabajo. Les vuelvo a comentar que la ruta de trabajo hoy día tiene que ver con la planificación. Y lo primero que vamos a abordar como temática es el priorizar para implementar el currículum. ¿Ya? Entonces, la pregunta que nos venimos haciendo todos y que, ¿cómo se llama esto?, que tiene relación un poco también con lo que ha hecho durante estos días respecto a los planteamientos también del Ministerio de Educación, es cómo vamos a priorizar, ¿ya? ¿Cómo hago yo para priorizar este currículum que es tan extenso? Nuevamente, sabemos que no hay forma de abarcarlo de manera completa y que hay que hacer una priorización. Ayer hablábamos que era importante poder revisar el contexto en el que estoy. Y aquí también quiero retomar porque dentro de este contexto están nuestros estudiantes y recordemos que también hay un contexto que tiene que ver con todo el proceso que ocurrió el año pasado. El año pasado también quedamos al debe con ciertos objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, también hay que hacer una revisión de ese proceso para entender cómo vamos a priorizar, ¿ya? Para poder priorizar, revisemos el currículum. ¿Cuáles son nuevamente estos objetivos fundamentales que nos propone nuestro currículum nacional en términos generales y cómo hacemos esa bajada a la asignatura? Cuando hagamos la bajada a la asignatura nos vamos a encontrar que cada asignatura va a proponernos ejes, actitudes y habilidades. En algunas asignaturas, como dije anteriormente, puede que nos encontremos con ejes y actitudes solamente. Y en otras nos vamos a encontrar con ejes, actitudes y habilidades, con las tres. La revisión de ellas va a ser primordial para poder generar una priorización. En el material que va a estar cargado, en el link, ustedes van a poder revisar 3 ejemplos. Yo ahora voy a enumerar los ejemplos y vamos a dialogar en torno a ellos. Pero en el material lo van a poder ver de manera mucho más gráfica de cómo poder hacer esta selección, ¿ya? Es importante que tengamos en consideración y que son claves como estrategia para esta priorización, tener en cuenta algunos criterios que están insertos dentro de nuestro currículum. Uno de ellos es las habilidades del siglo XXI. Como les había nombrado, estas habilidades están dispuestas en este cambio curricular que se hizo, en esta mirada de estar insertas dentro de cada uno de los programas donde se espera que los chicos desarrollen ciertos criterios de habilidades que les permitan no solo trabajar desde el conocimiento, sino también desde el ciudadano que se espera forjar para nuestra propia sociedad, ¿ya? Algunas de estas habilidades para el siglo XXI son la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración, la autorregulación, la determinación y la perseverancia. Si ustedes se dan cuenta, estas habilidades para el siglo XXI se encajan en lo que reflejan las actitudes y las habilidades para cada una de las asignaturas.
Por lo tanto, por eso es importante revisarlas como parte de los criterios que podemos tener al momento de priorizar ciertos objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Junto con eso, es importante considerar el hecho del desarrollo del pensamiento, ¿ya? Y los niveles del pensamiento. ¿Por qué? Porque los niveles del pensamiento nos van a dar cierto criterio en cuanto a cómo poder ir escalando en el desarrollo de estas habilidades con nuestros estudiantes. Y para ello existe una variedad de documentos para que podamos indagar. Sin embargo, los niveles de pensamiento, por nombrarlos, serían aquellos niveles que están expuestos desde el nivel crítico, que es el nivel más alto, el nivel inferencial y luego el nivel literal. Y se conectan perfectamente con estas habilidades que se espera desarrollar en nuestros estudiantes y que están consignadas nuevamente en los programas de estudio. Esa es una sugerencia. Revisen estos criterios de las habilidades del siglo XXI, los niveles del pensamiento y las operaciones de abordaje de transversalidad, que no las había nombrado. Estas operaciones de abordaje de transversalidad les van a permitir a ustedes también tener en conciencia qué objetivos se pueden conectar también con otra área de aprendizaje, de manera de poder ir haciendo, como hablábamos ayer, un diseño didáctico que tenga sentido a nivel de comunidad escolar y no de modo aislado. Yéndonos directamente a la priorización de los objetivos, como les dije anteriormente, en el documento que van a poder descargar van a ver 3 ejemplos de 3 áreas diferentes donde se hace como un desglose para poder generar esta priorización. El primer ejemplo tiene que ver con la asignatura de artes en un tercero básico. ¿Ya? En el área de artes, en un tercero básico, se establecen 2 ejes, ¿ya? Artes no tiene habilidades, Artes tiene ejes dentro de su programa de estudio, al menos para el nivel básico, y actitudes. Las actitudes siempre son como 8 o 9 actitudes las que se consignan dentro de este programa de estudio. Entonces, a partir de estos 2 ejes y las actitudes que están dentro del ejemplo, a continuación, se hace la selección del primer eje. Tú tomas el primer eje, que en el caso de este ejemplo, que es artes, tercero básico, es expresar y crear visualmente, y se revisan los objetivos de aprendizaje que están relacionados con ese eje. Entonces, para este ejemplo en particular, hay 3 objetivos de aprendizaje relacionados a ese eje. Uno tiene que ver con, el número 1 es crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal. El objetivo de aprendizaje número 2 es aplicar elementos de lenguaje visual, implementando los niveles anteriores en sus trabajos de arte. Y el objetivo de aprendizaje 3 es crear trabajos de arte a partir de la experiencia, interés, temas del entorno natural y artístico. Entonces, con un desglose bien específico cada uno. Entonces, a partir de la selección de este eje y la visualización de los objetivos de aprendizaje que tienen que ver con ese eje, yo observo. Y si pueden, en el fondo, luego cuando puedan revisar, se van a dar cuenta que el objetivo de aprendizaje 1 tiene bastante relación con el objetivo de aprendizaje 3. Entonces yo podría, porque ambos tienen como objetivo principal poder crear trabajos artísticos, ¿ya? Uno con el propósito expresivo personal y otro a partir de experiencias del entorno. Entonces que de una u otra forma confluyen en una misma acción. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría, a partir de un trabajo o una acción que determine, dado todos los ejemplos que revisamos ayer, quizás de un proyecto, determinar, poder fusionar estos objetivos en un trabajo único, ¿ya? O, si bien, seleccionar uno de estos objetivos, ¿ya? Que me va a permitir, entendiendo el desarrollo del eje, poder cumplir el otro también sin estar haciéndolo de manera explícita, porque ambos lo que buscan es que el estudiante cree una expresión artística, uno a partir de un propósito expresivo personal y otro a partir de las propias experiencias e intereses que lo rodean. Entonces, se dan cuenta que ahí ya hicimos una selección de priorización. Para este eje en particular, la verdad que me voy a quedar con el objetivo de aprendizaje 1 y el objetivo de aprendizaje 2. Ya, porque a partir del 1, de igual forma, puedo trabajar el objetivo de aprendizaje 3.
¿ya? No queda fuera al 100% porque lo voy a incorporar a lo que voy a hacer desde el objetivo de aprendizaje número 1. El siguiente ejemplo que van a recibir ustedes en el documento que se les va a entregar tiene que ver con la asignatura de matemática en un séptimo básico. Aquí se muestra, por ejemplo, que en el programa de estudio de esta asignatura se establecen ejes, habilidades y actitudes. Frente a esto, en el caso de matemática particular y en el nivel de séptimo básico se consignan 4 ejes, ¿ya? Para el nivel básico son 5 los ejes. El que desaparece para el nivel ya desde séptimo básico que está incorporado dentro de la media es medición. Luego vienen las habilidades, que son las que se mantienen durante toda la trayectoria escolar de los estudiantes en todos los niveles, que son 4 también para matemática, y las actitudes, que también son 8 o 9 actitudes y que tienen una relación directa con lo que son las habilidades y estos ejes. Entonces, lo que nosotros les vamos a dejar como ejemplo para este caso es que en el caso particular de matemática, lo importante es poder tomar el eje, ya en este caso el ejemplo que muestra es el eje de álgebra y funciones, que tiene asignado 4 objetivos de aprendizajes, y hacer una relación para poder priorizar en el fondo estos objetivos de aprendizaje o cómo poder abordarlos con alguna de las habilidades que están consignadas. Entonces en el ejemplo aparece que para el eje de álgebra y funciones, para estos 4 objetivos de aprendizaje, vamos a hacer una relación directa con lo que es habilidad número 7, que es evaluar procedimientos y comprobar resultados propios y de otros de un problema matemático. Entonces, dando una priorización a la habilidad, podría yo abarcar los objetivos de aprendizaje que tiene álgebra y funciones. Yo sé que para el caso de matemática lo que es complejo es que hay cierto contenido de base o procedimientos de base que tienen que manejar nuestros estudiantes, pero siento yo que para poder generar una priorización necesaria u obligada que hay que generar de este proceso de aprendizaje, en el caso de la matemática, es importante que visualicemos las habilidades en conjunto con los ejes, ¿ya? Las habilidades dan una razón y un sentido a cada uno de estos objetivos de aprendizaje que se trabajan en esta asignatura. Por lo tanto, si yo como profesor de matemática tengo que hacer una priorización, cómo generar una priorización de estos objetivos, fijarme en las habilidades que tengo, ¿ya? Para poder en el fondo seleccionar, más que hacer una selección, generar un desarrollo como integral de todos estos objetivos de aprendizaje que están dispuestos dentro del programa, ¿ya? El tercer ejemplo que está incorporado dentro de este material tiene que ver con la asignatura de lenguaje y en el nivel de segundo medio. Este ejemplo muestra una forma diferente a las anteriores de generar una priorización de los objetivos de aprendizaje. Lenguaje es una asignatura que no consigna las habilidades, sino que establece los ejes, que son 4 para el nivel de segundo medio, porque se incorpora el de investigación, y establece también sus propias actitudes, ¿ya? Ahora, para el nivel de lenguaje, el ejemplo muestra cómo nosotros podemos hacer una priorización de los objetivos desde la mirada de los indicadores. Recordemos que ayer, cuando revisamos el currículum y revisamos los programas de estudio y esta incorporación de estos objetivos de aprendizaje, dimos una mirada a los indicadores y frente a ellos conversamos que son importantes para poder ir nosotros teniendo el resguardo de cuáles son los procesos que a mí me van a evidenciar que mis estudiantes están aprendiendo. Entonces, en este ejemplo, les va a permitir a ustedes desde el indicador hacer la mirada para poder priorizar un objetivo. El ejemplo muestra un objetivo de aprendizaje de segundo medio, que es el número 9, ligado al eje de lectura, que tiene que ver con analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa.
como columnas de opinión, cartas al director, discursos y ensayos, con algunas consideraciones. Y el otro objetivo de aprendizaje que aparece en el ejemplo es el número 19, que tiene que ver con el eje de comunicación oral, ¿ya? Y este objetivo de aprendizaje consigna el comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales, tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., con también ciertas consideraciones. En el indicador del objetivo de aprendizaje número 9 me dice que para yo tener como consideración que mis estudiantes están aprendiendo, debo evidenciar que evalúan la eficiencia de un texto con finalidad argumentativa. Y en el indicador que me va a evidenciar los aprendizajes de mis estudiantes del objetivo número 19, dice evaluar los textos orales y audiovisuales considerando su estructura argumentativa y recursos de persuasión. Entonces, se dan cuenta que en ambos objetivos de aprendizaje de diferentes ejes, primero tienen la disposición a visualizar diferentes tipos de textos o recursos que tienen una misma intención, ¿ya? Y en ambos lo que se busca es que el estudiante evalúe, ¿ya? Junto con eso, el indicador nuevamente me refuerza que el estudiante, para ser que el estudiante está aprendiendo, él me tiene que generar procesos donde me evidencie que está evaluando. ¿Y qué está evaluando? Si se cumple una estructura argumentativa y si se cumple la finalidad argumentativa de acuerdo a la diferencia de cada uno de los objetivos de aprendizaje. Entonces, bajo esa premisa, yo podría decir, bueno, del eje de lectura, dado que se está pidiendo trabajar este tipo de textos, al igual que en el eje de comunicación oral, en este caso, por ejemplo, de contingencia, donde para mí poder evidenciar que el estudiante realmente está evaluando, leyendo el texto y está haciendo una evaluación, quizás trabajarlo desde el objetivo de aprendizaje 19, que es comunicación oral, ¿ya? Donde tienen que trabajar más recursos audiovisuales que un texto escrito. Y de una u otra forma, fusionar el indicador para poder establecer también esta orientación al trabajo de ambos ejes y de ambos objetivos de aprendizaje. Entonces, la priorización de objetivos de aprendizaje no debe ser necesariamente el que yo descarte un objetivo por sobre el otro, ¿ya? Creo que bajo ese prisma no vamos a generar un proceso de aprendizaje muy eficiente para nuestros estudiantes. Si nosotros hacemos una mirada dentro de las habilidades que tienen que desarrollar nuestros niños, nos vamos a dar cuenta que varios de los objetivos de aprendizaje se van ayudando entre sí. Por lo tanto, el decir, bueno, no voy a evidenciar de manera explícita quizás este objetivo de aprendizaje, pero sí voy a evidenciar este, no significa que ese no lo trabajé. Lo voy a trabajar de igual forma, pero quizás no va a estar presente en la evidencia. Entonces, en eso tengo que ser consciente, que esta priorización no es que no voy a trabajar un objetivo, ¿ya? Sino que ese objetivo quizás no va a estar evidenciado dentro de mi proceso de planificación, ¿ya? Pero sí va a estar abordado de una u otra forma. Entonces, los ejemplos que ustedes van a poder observar luego de la charla les van a permitir a ustedes poder hacer esta observación y darse cuenta que si la mirada es más bien global desde arriba, la selección de los objetivos de aprendizaje no es tan compleja, ¿ya? Porque de una u otra forma hay un engranaje que tiene que ver con cada uno de ellos y el despliegue de estos ejes. Básicamente, el programa de estudio con la determinación de ejes, habilidades y actitudes, lo que me permite a mí es poder hacer una clasificación y una observación desmembrada en el fondo del trabajo que estoy generando en términos generales del aprendizaje con nuestros estudiantes.
Yo sé que con los ejemplos les va a quedar mucho más claro. Cuando puedan hacer la descarga del material y lo puedan visualizar, va a ser mucho más clarificador que el relato. Pero la idea es que luego, como las charlas quedan grabadas, puedan hacer este contraste de lo que estamos conversando con la imagen que van a poder ustedes visualizar. Lo que vamos a revisar ahora es la siguiente temática que tenía que ver con esta charla y que tiene que ver igual con unas acciones bastante prácticas, con algunos tips y herramientas que les podemos otorgar para este diseño didáctico de la planificación que tenemos que generar. Uno de los diseños didácticos que fueron abordados también en la charla que hicieron con América fue la de la planificación invertida. La planificación invertida es una mirada de poder estructurar la planificación bajo otro ángulo. Por lo general, cuando nosotros planificamos con nuestros estudiantes, primero nos planteamos los objetivos, cuál va a ser el objetivo de aprendizaje, cuál va a ser la bajada que vamos a hacer en torno a este objetivo de clase en particular para ese cumplimiento de objetivo general, y luego estructuro mi clase, un inicio, un desarrollo, un final, cuáles van a ser los recursos que vamos a establecer. Entonces, todo siempre desde el objetivo. La planificación invertida un poco nos hace un llamado a generar esta planificación desde otro ángulo, más que por el objetivo de aprendizaje, que es una instrucción directa de lo que quiero que mis estudiantes aprendan, es el que yo me cuestione qué es lo que espero de mis estudiantes, qué aceptaría como evidencia de ese logro y qué actividades voy a realizar para que éste lo logre, ¿ya? Entonces, a partir de estas preguntas que yo me hago, es que empiezo a generar esta planificación, pensando primero en cómo voy a evaluar este proceso de aprendizaje, más que en qué voy a hacer, ¿ya? Entonces, empezar como de atrás hacia adelante. Por eso es una planificación invertida. Entonces, bajo ese prisma, tal como tienen que haber conversado en la charla con América, la charla anterior, se conecta un poco con la iniciativa de poder revisar nuestros procesos de evaluación en torno a los aprendizajes que nuestros estudiantes están generando. Entonces, esta herramienta, para que puedan revisarla e investigar en torno a ella, hace un poco más de sentido con esta priorización de aprendizaje, y porque de una u otra forma la planificación también nos tiene que hacer el llamado a cómo voy a evaluar este proceso de aprendizaje. Y ahí el decreto 67 se encaja bastante bien en cuanto a esta contingencia que estamos viviendo, porque no podemos evaluar estos aprendizajes que vamos a priorizar de la misma forma en que veníamos evaluando continuamente. Por lo tanto, esta es una herramienta que les puede servir bastante. Y la siguiente herramienta es una herramienta que viene desde algún tiempo desarrollando CIEMAX, y esta herramienta tiene que ver directamente con el diseño curricular. ¿Ya? CIEMAX hace ya un tiempo está desarrollando una plataforma de planificación llamada Planimax, y que actualmente tiene dos versiones, Planimax Pro y Planimax Free. ¿Ya? Planimax Pro funciona como una plataforma nuevamente de diseño curricular que le permite a las escuelas poder trabajar en base a la gestión del currículum, ¿ya? Pudiendo visualizar tanto los docentes como los jefes de UTP o los coordinadores cómo es este programa de estudio para cada una de las asignaturas, ¿ya? Esta gestión curricular que propone esta plataforma es bastante eficiente, porque el docente puede seleccionar el programa de estudio completo del Ministerio de Educación tal cual como él lo propone, pinchando un botón, y va a ser la organización que ya está establecida dentro de este programa de estudio, y lo que va a tener que hacer el profesor básicamente es, a partir de esta organización ya establecida, poder planificar su clase a clase, o quedarse simplemente con esa información para tener en consideración para la planificación.
Pero así también el programa permite, y sobre todo en este proceso de contingencia, que el docente o el equipo de gestión del colegio, en acuerdo común, puedan priorizar ciertos objetivos de aprendizaje determinados en ciertas unidades de trabajo. Por ejemplo, si yo no quiero trabajar con las 4 unidades que el Ministerio de Educación consigna dentro del programa de estudio y quiero trabajar solamente en 2 unidades para poder abarcar todos los objetivos de aprendizaje que voy a poder priorizar, no hay ningún problema. Hago la selección de las unidades y los objetivos de aprendizaje que voy a priorizar. Bajo esa premisa, la plataforma de Planimax Pro responde a este nuevo diseño curricular que nosotros tenemos que gestar. Por otra parte, la aplicación de Planimax Free es una plataforma que hace una invitación al docente a poder trabajar con la planificación, donde tú puedes cargar tu planificación, compartirla y además buscar otras planificaciones de otros colegas. La verdad que Planimax Free responde a una comunidad de docentes donde podemos compartir los recursos que vamos generando para cada una de nuestras asignaturas. Y además de eso se comparten recursos. Es una plataforma donde ustedes van a poder también visualizar ciertos recursos. A lo mejor en mi planificación, que la tengo armada, tengo cierta actividad determinada, pero no logro dar con el recurso indicado. Entonces en Planimax Free logro dar con el recurso que se adapta a mi planificación. O veo la planificación de algún profesor que me parece bastante adecuada, la califico y puedo hacerme de ella y generarle las modificaciones que atienden al contexto de mis estudiantes o situaciones en particular que a mí me gustaría darle un giro, cambiarla porque me parece que podrían ser más eficientes. Entonces, estas plataformas están a disposición de este diseño curricular y a esta respuesta del cómo tengo que planificar o cómo reorganizo o cómo plasmo esta priorización de objetivos de aprendizaje. Comentarles también que hace unos días atrás salió también un comunicado desde el diario La Tercera en torno a cómo el Ministerio de Educación también está generando este plan para el retorno. Ya este plan para el retorno que el Ministerio de Educación manifestó en este reportaje, habla de 3 procesos, que un poco tiene que ver lo que nosotros hemos venido conversando en estas 2 charlas. El primer proceso tiene que ver con un diagnóstico, el segundo proceso tiene que ver con una nivelación y el último tiene que ver con una adecuación curricular. La idea de este primer proceso que tiene que ver con este diagnóstico, una vez que retornemos a clase, es que ellos van a generar un formulario donde los estudiantes tienen que responder un poco a los conocimientos, pero también a su nivel o estado socioemocional, ¿ya? Para que a partir de esa información se pueda generar el segundo proceso que tiene que ver con la nivelación. Como dije en algún minuto de esta charla, la nivelación de los aprendizajes o esta priorización de objetivos, que es la que tiene un poco que ver con esta nivelación, tiene que contemplar también aquellos objetivos de aprendizaje que quedaron al debe del proceso anterior, del año pasado, donde también tuvimos un proceso discontinuo de clases con nuestros niños. Y a continuación viene el tercer proceso que tiene que ver con la adecuación curricular, que es la búsqueda de aquellos objetivos de aprendizaje que sean importantes para priorizar. Si bien el Ministerio de Educación declara que ellos van a entregar estos insumos de información, de todas igual forma la invitación es que ustedes como comunidades educativas puedan generar desde ya este diálogo, porque de esa manera que se haga de bajada por parte del Ministerio de Educación no los va a pillar de imprevisto, sino que ya los va a pillar quizás con un plan que va a tener algún sentido, se va a condecir con lo que el Ministerio de Educación está generando. Y particularmente como docentes también ya van a estar preparados con las herramientas adecuadas para algo que se va a realizar de una u otra forma.
Es importante nombrar que dentro de lo que el Ministerio de Educación dispone es que este plan, este programa, tiene que tener una continuidad para el próximo año, dado que en torno a esta adecuación curricular que se tiene que hacer de priorización de objetivos, dado que como vamos a priorizar objetivos de aprendizaje para este año, para el próximo año no podemos esperar poder trabajar todos los objetivos de aprendizaje que tienen que ver con el proceso lectivo de cada año. Ahora, un poco para bajar la ansiedad en torno a este proceso, tengamos en cuenta que el programa de aprendizaje de cada una de las asignaturas tiene una trayectoria dispuesta. Ya hay un proceso común en cada uno de los niveles que tiene que ver con el aumento de la complejidad, donde no va retirando aprendizajes, sino que va incorporando. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo en un año no alcanzo a trabajar todos los objetivos de aprendizaje, de igual forma se me permite a mí al año siguiente poder retomar y abarcar otros procesos de profundización en este aprendizaje. Vamos a ir ahora al proceso de respuesta de las preguntas, ya que se han determinado. Hay una pregunta que me pide poder aclarar si en cuarto medio solo se trabaja la habilidad para la comprensión lectora. La verdad es que respecto a esa pregunta, mira, actualmente cuarto medio tiene una dualidad, ¿ya? Se está trabajando, se les dio a los colegios la autorización de poder trabajar el programa vigente, que es el nuevo que se está estableciendo, y el programa antiguo. El programa antiguo tenía mucha correlación al trabajo de la comprensión lectora, ¿ya? Y de otras habilidades que tenían relación con los ejes de escritura y de comunicación oral. Sin embargo, el de ahora sí hace harto hincapié al desarrollo de la habilidad de comprensión lectora, pero tal como les dije en la charla pasada, es importante que entendamos que la habilidad comprensiva no solamente abarca el propósito lector, sino que abarca también otros propósitos. ¿Ya? Entonces, no consignemos la habilidad comprensiva solamente como un propósito lector, sino también como de uso para un desarrollo como integral de ese mismo propósito. ¿Ya? La siguiente pregunta es, ¿se recomienda abordar proyectos de aula que aborden todas las asignaturas? Sí, yo creo que tal como lo conversamos la charla pasada, abordar proyectos es una solución que confluyan varias áreas de aprendizaje, responde mucho al desarrollo de las habilidades que se consignan en varias asignaturas. Si tienen la oportunidad de poder revisar varias asignaturas, se van a dar cuenta que hay muchas de las habilidades y actitudes que se repiten para cada una de ellas o que tienen un mismo sentido en cada una de ellas. Por lo tanto, misma trabajar proyectos como por ejemplo abordar el modelo significativo del desarrollo del pensamiento hace bastante sentido con este proceso. Por tanto, desde la perspectiva que nosotros estamos planteando, trabajar proyectos va a ser una alternativa bastante viable dentro y del trabajo común que podamos establecer con nuestros colegas. Insisto, el trabajo como comunidad educativa en torno a los objetivos que nosotros nos planteemos para el proceso de aprendizaje con nuestros estudiantes es fundamental. Trabajar de manera aislada desde mi propia asignatura y haciendo mi propia priorización no va a tener sentido para los propósitos de aprendizaje en este periodo tan acotado. El tiempo es tan corto que quizás vamos a tener que priorizar desde mi individualidad no va a generar tanto sentido. Revisar los propósitos generales, revisar habilidades y trabajar en proyectos comunes que les va a generar mayor evidencia de aprendizaje para sus estudiantes. Entonces, la intención tiene que ir bajo ese prisma.
La siguiente pregunta es: ¿cómo se puede equilibrar el plan de retorno a clases y la priorización curricular que se habla en esta charla? Del plan de retorno a clases que establece el Ministerio de Educación. La verdad es que en este relato que ellos generan a partir de esta entrevista son bastante escuetos, pero porque en el fondo no nos dicen qué es lo que van a priorizar y qué es lo que no van a priorizar, cuáles van a ser, dónde van a dar sentido, cuáles van a ser la nivelación que van a establecer y cuáles van a ser las adecuaciones que van a establecer a este propósito. Sin embargo, el sentido que sí les puedo dar en correlación con esta charla es que al menos esta charla, esta conversación, este diálogo, este insumo de información que nosotros les estamos entregando a ustedes, ya le está dando luces de cómo se debería generar. ¿Ya? Una vez que el Ministerio de Educación entregue las directrices para poder hacer esta adecuación curricular, ustedes ya van a tener en conocimiento cómo también establecer sus propias directrices. Recordemos que el programa de estudio también es flexible, porque también debe responder a cada uno de los proyectos educativos que ustedes tienen y a los contextos en los que están. Por lo tanto, si bien se establece un marco y un margen de trabajo para todos los estudiantes dentro de todas las escuelas, yo en particular como colegio también tengo que atender a mis propias necesidades de mis propios estudiantes. Entonces, esta priorización que estamos conversando en esta charla les va a permitir a ustedes hacer más que la visión global que el Ministerio de Educación le está generando, hacer también esta bajada a lo que sus estudiantes van a requerir en este proceso, ¿ya? De reincorporarse a las aulas y a la enseñanza continua dentro del proceso que ya conocemos. La siguiente dice: debemos trabajar de igual forma las 4 unidades priorizando aquellos contenidos más relevantes. La verdad es que la organización de las unidades es una forma de poder, valga la redundancia, organizar los procesos de aprendizaje, ¿ya? Si yo quiero, puedo hacer en el trabajo anual de mi año 2 unidades y no las 4 que me propone el Ministerio de Educación. Y en base a esas 2 unidades, dividir los objetivos de aprendizaje en 2 instancias. La primera establecida en mi primera unidad, donde voy a abarcar todo este listado de objetivos de aprendizaje, y la segunda en esta otra unidad, donde van a estar todos otros objetivos de aprendizaje. La división de cada una de las unidades de aprendizaje es determinación del docente. Y aquí también es clave lo que el decreto 67 nos dice. Si yo quiero establecer más de 4 unidades de aprendizaje, por ejemplo, establecer 10 unidades de aprendizaje, porque ahí voy a acotar los objetivos de aprendizaje que van a determinar mi proceso de evaluación para el corte de la suma de todo del proceso evaluativo que compone. Es mi decisión dentro del proceso de enseñanza que voy a generar con mis propios estudiantes. Si para ti te hace sentido seguir estableciendo las 4 unidades y desde esas 4 unidades ir priorizando objetivos de aprendizaje para poder conformar el trabajo completo, yo considero particularmente que sí te puede servir, pero insisto, las unidades son parte del diseño curricular que uno le puede dar a esta planificación de los procesos de enseñanza, ¿ya? Eso, ya estamos terminando esta charla. Espero que esta información les sirva. Estoy segura que el material donde se hace la bajada de la información les va a hacer bastante sentido cuando lo puedan revisar. Recordarles que nuevamente el concurso para ganar un curso sobre decreto 67 vigente, que es hasta las 2 de la tarde, y sus resultados van a estar en la tarde, y dejarlos invitados desde ya para el siguiente ciclo de charla, que ya es la próxima semana, y que va a estar bastante interesante porque primero va a abordar estrategias para el desarrollo del pensamiento en el aula.
a partir de los niveles del pensamiento. Y quien lo va a relatar es Maureen Presley, que es una doctora en neurociencia que ha desarrollado bastante estrategia y procesos de aprendizaje en torno al desarrollo del pensamiento. Entonces los dejo invitadísimos a continuar participando de este ciclo de charlas que CIEMAX está generando, y que una vez más agradecerles por estar aquí con nosotros, y espero sinceramente que esta información les haya servido bastante y les haya entregado luces para este inminente retorno quizás que tenemos, o esta replanificación. Independiente del retorno, como último mensaje que quiero dejarles es que independiente que retornemos o no retornemos al aula, es importante que nos replanteemos los procesos de enseñanza y de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? Así que una vez más agradecida y nos estamos viendo. Saludos a todos.